El avivamiento de Asbury en Estados Unidos es bíblicamente aceptable, hay peligros, hay beneficios y deberíamos buscar o no un avivamiento en Paraguay. Todo esto aquí en IBA Podcast. Para todos, saludos, esperemos que estén bien. Estoy acá en compañía del pastor, profesor, siervo de Dios Miguel Gil. Él tiene una maestría en ciencias pastorales y un doctorado en ciencias de educación, pero mayor que eso, en mi opinión, es pastor hace 26 años de la iglesia La Estación de Upacaraí. Hola Miguel, ¿cómo estás? Fernando, un placer. Un saludo a la audiencia que nos va a ver, nos está viendo ya en este momento. Y un placer estar aquí en la casa de estudio IBA, donde me formé, vamos a decir, teológicamente. Así y mismo. por qué no pastoralmente también. Así mismo, y él fue mi profesor por 2 años en el IBA, así que también es parte de mi formación. Bueno, Miguel, vayamos al tema Asbury, Kentucky, Estados Unidos. Hoy se cumplen 2 semanas de que empezó este avivamiento, este mover. Tengo entendido que ayer ya cesaron las actividades en la capilla principal, pero todavía pueden continuar los visitantes, estudiantes compartiendo este mover de Dios según algunos y según algunos no tan de Dios. Así que la primera pregunta que quiero hacerte, Miguel, para ir a los fundamentos. ¿Esta clase de movimientos son bíblicamente aceptables? ¿Puede ser esto de Dios? Bueno, en primer lugar tengo que responder si es bíblicamente aceptable. Sí. Es de Dios, también puede ser. Eso no significa que este sea, sino porque la raíz de la palabra avivamiento, avivar, tanto en el griego como en el hebreo, anasopureo y yaya en hebreo, significan lo mismo: reanimar, reavivar, volver a encender. Y aparentemente aquí en la Universidad de Asbury lo que pasó es un reavivar del culto que no paró hasta hace algunos días y que fue, vamos, incrementando gente a la adoración y a la predicación, y ya fue un movimiento, diríamos, casi mundial porque trascendió la frontera de los Estados Unidos. Entonces, respondiendo bíblicamente, la Biblia registra avivamientos parecidos a este. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Habacuc pedía un avivamiento, un reavivar, un encender otra vez la obra de Dios. El rey Josías reavivó Israel a través de reformas. Esdras, sacerdote, reavivó Israel en la adoración, en la predicación en la época de Nehemías. Entonces, algo parecido hay. Entonces, podemos decir que avivamiento bíblicamente es un mover de Dios que enciende algo que estaba apagado. Esa sería la definición bíblica teológica. Y yo creo que una universidad donde se está estudiando la palabra de Dios, donde hay gente que profesa el cristianismo y de repente hay un avivamiento, podemos entender que es un mover de Dios. No sé si todos los que asistieron y los que están ahí fueron tocados por Dios o van a ser transformados, pero de que una chispa encendió, yo no lo dudo. Por eso se expandió, y entonces creo que bíblicamente es aceptable que sucedan estas cosas, aunque después debería venir una evaluación desde el filtro de la Biblia y una evaluación de los frutos que deja este avivamiento en la Universidad de Asbury. Así mismo, ¿verdad? Y podemos ver muchos ejemplos. A mí, yo pienso que capaz no, es una imagen profética lo de Ezequiel, el valle de los huesos secos, y busca reavivar, dar vida a estos, en forma simbólica, a estos cuerpos muertos. También lo que Juan el Bautista pareciera hacer, estaba buscando un reavivamiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y llamaba a buscar al Señor en el contexto de la venida de Jesucristo. Ahora, también comparto eso de que puede venir de Dios esta clase de movimientos, y creo que hay frutos que demuestran eso. Entonces, para compartir con la audiencia, ¿cómo podemos evaluar si este evento o cualquier evento que se haga llamar avivamiento es de Dios? Bueno, Gamaliel dijo algo muy sabio que quedó registrado en la historia, en la Biblia, cuando el movimiento que Jesús inició, que era un movimiento totalmente diferente al movimiento rabínico de la época, porque superaba límites y rompía barreras culturales, raciales. Inclusive la mujer era incluida dentro del movimiento. Entonces la gente comenzó a preocuparse y comenzó una persecución. Y él dijo al consejo: miren, si esto es de Dios, y puso ejemplo de Teudas, que se levantó, hizo un movimiento y después terminó, vamos a decir, con el tiempo. Pero él dijo: si esto es de Dios, esto va a continuar, nadie lo va a parar. Si es de hombre, esto va a durar un tiempo,
y después se va a terminar. Creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. No el momento que arranca, no durante estos días, sino después de un tiempo, como los avivamientos de Azusa, que trajo una denominación, o los avivamientos de 1700 para adelante, que dejaron huellas. En cuanto igual a la Reforma, que dejó grandes cambios a nivel, no solamente de iglesia, sino a nivel de continente, a nivel educativo, a nivel cultural. Entonces yo creo que es un poco prematuro evaluar los frutos, pero sí podemos decir, esto debería ocurrir para que sea un avivamiento bíblico. En primer lugar, debería haber predicación de la palabra de Dios. Y para eso quiero centrarme un poco en Hechos, capítulo 2, un avivamiento por excelencia. Porque este avivamiento de Hechos, capítulo 2, vino por la necesidad y a través de la oración de los discípulos y la manifestación del Espíritu Santo, e inmediatamente hay predicación del Evangelio. Seguido de eso hay un arrepentimiento, un bautismo, y luego ocurre algo muy interesante que yo creo que en todo avivamiento debe ocurrir. Hay una transformación, una preocupación, por ejemplo, por la gente más débiles. Los discípulos se preocuparon por las viudas. Hubo una generosidad de apoyar el ministerio de la iglesia o la obra de Dios. Hubo una organización, un orden en la iglesia de estructurar todo para mejor servicio. Yo creo que un avivamiento que solamente se centra en un lugar, en un salón, en solamente una experiencia de culto litúrgico, no está llenando los estándares bíblicos. Ahora, si se proyecta hacia eso que está mencionando la palabra de Dios como fruto del avivamiento en Hechos capítulo 2, inicio de la iglesia, eso sí podemos llamar a un avivamiento, digamos, genuino, bíblico. Así que yo espero que, por ejemplo, en la universidad haya cambios en la vida de los estudiantes, predicación de la palabra de Dios, vamos a decir, reordenamiento, una reforma en la vida de la institución, de los estudiantes, de las personas que se fueron ahí a buscar a Dios. Eso nos daría a nosotros la tranquilidad. Esto es un avivamiento real. Si estas cosas no ocurren, yo diría que fue puro emocionalismo que duró 15 días y así como duró va a terminar. Así mismo. Y creo que ahí mencionaste ya uno de los posibles peligros que podrían haber en esta clase de eventos de mover de Dios. Hay gente de todas clases que se van a esos lugares. Hay gente que va por la emoción, hay gente que se va para quitarse fotos, hay gente que se va en serio en búsqueda de una respuesta de Dios definitiva, gente que se va por sanidad y gente que se va por diferentes razones. Pero muchas críticas surgen por el tema del emocionalismo, que no hay una estructura fija de predicación del Evangelio. ¿Cuáles serían algunos problemas? Y te puedo lanzar uno y creo que me das tu opinión, algunos problemas acerca de peligros de esta clase de movimientos. ¿Podría ocurrir que hay gente que se va a este lugar y dice, Dios me confirmó algo y ahora voy a ser pastor y debo ser líder en la iglesia? ¿Y cuál es mi fundamento para decir eso? Yo estuve en el avivamiento de Asbury. Sí. ¿Podría generar esta clase de orgullo porque yo estuve más cerca de la presencia de Dios y vos no estuviste ahí? Podría y ocurre. Uno de los peligros de esta clase de avivamiento es centralizar el lugar, como la Jerusalén del Antiguo Testamento y parte antes de la caída del año 70. Jerusalén era el centro de adoración, el único centro aceptable, y como que cada judío tenía que estar por lo menos ahí para las fiestas, vamos a decir, de Dios. Y uno de los peligros es centralizar, o sea, tengo que ir a Asbury a traer el avivamiento para mi iglesia. El problema es si yo no puedo ir, si no tengo visa, si no tengo para el pasaje, ¿qué va a pasar de mi iglesia? Y para los que están y fueron hasta Asbury, los que tuvieron la dicha de ir, creer que ahora tiene el poder de Dios porque estuvo pisando el lugar, eso es misticismo, sincretismo. Esto es ya, vamos a decir, raya un poco la idolatría vamos a decir, falta ahora que parte de la cultura, vamos a decir, idolátrica de nuestro país, hagan un monumento ahí, ¿verdad? Y cada vez que uno pasa por la ciudad de Asbury, ir y sacarse una foto ahí y sentir. Esto ocurrió en Azusa también cuando hubo el avivamiento, muchos querían ir a sentir. Y es más, muchos pastores y líderes fueron hasta hace poco hasta la calle Azusa, más o menos cerca del lugar donde hubo ese mover, para sentir un poco la presencia de Dios y traer algo mágico, algo especial. Este es uno de los primeros peligros que yo veo. Un segundo peligro que veo es esta clase de movimiento que no tiene un orden, que no tiene, diríamos, una proyección desde el púlpito de decir, no hace falta que vengan, pero oren a Dios. Aquellos que invitan a venir como algo exclusivo que pasa solamente ahí y no puede ocurrir en ninguna otra parte que no sea en Asbury, también es un peligro. Yo creo fielmente que lo que ocurre en Asbury ocurre en muchas partes, solo que no tiene promoción, no lo sabemos.
Y un tercer peligro que yo diría es las manifestaciones del Espíritu Santo que raya el emocionalismo. O sea, ¿cuándo sabemos es el Espíritu Santo, como vos decís, que le está diciendo a la persona, anda y agarrar el ministerio pastoral? Pablo es claro en esto. Si ocurre esto, debería haber un proceso de, vamos a decir, evaluación de ciertos requisitos para decir, ok, Dios te habló, ahora te vamos a probar. Y si pasas estas pruebas, entonces se confirma lo que Dios te dijo. Si no, sencillamente fue tus emociones que te traicionaron. Sí, así mismo. Se podría decir también que cuando Jesús vino a la tierra, hubo una clase, o sea, hubo emociones, hubo liberación de demonios, hubo milagros, hubo grandes eventos que, como vos decís, si hubiera pasado hoy en día, iba a recorrer el mundo. Este es el primer avivamiento que conocemos de la era digital. Sí. Tiene gran impacto en el mundo. Ahora, sabemos bien que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, habían grandes cosas que pasaban, grandes cosas que levantaban emociones, pero no todos fueron tocados. Para ir un poco, ¿qué es lo que yo necesito, en tu opinión pastoral, Miguel, para que haya un avivamiento en mi vida? ¿Qué es lo que, si alguien se va a Asbury o si alguien se va a su pieza y ora a Dios, ¿qué debo tener yo en mi corazón para que ocurra un avivamiento? Hay un común denominador en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aparece en todos los avivamientos, diríamos bíblicos, y ese común denominador es la convicción de pecado. Cuando Pedro terminó de predicar, ellos dijeron, se compungieron, dice. Cuando Juan el Bautista predicó que el reino se estaba acercando, ellos se arrepintieron y se bautizaron. Ese era el mensaje. Hacer fruto digno de arrepentimiento, Mateo 3:8, y arrepentidos. Entonces, cuando hay un movimiento así y te convence de que sos un pecador y que hay cosas que transformar en tu vida, que necesitas humillarte, necesitas perdonar, necesitas dejar algunos vicios, necesitas dejar algunas cosas que no coinciden con tu profesión de fe, yo diría que el avivamiento comienza ahí. Ese es el punto central. Ahora, si buscamos solamente liturgia, yo creo que, mirando un poco el culto de Asbury, yo creo que hay iglesias en otros lugares que tienen pero 10 veces mejor equipamiento y música que Asbury. Si es eso lo que se busca. Ahora muchos dicen, no hay predicadores famosos, no hay músicos famosos, esto es Dios. No, Dios puede obrar con una guitarra, sin guitarra. Yo creo firmemente que Dios puede obrar donde hay un gran equipamiento y se le da a su lugar. Entonces, no debemos suprimir, no debemos nosotros caracterizar el avivamiento por cuestiones muy específicas que tienen que ver con cosas que cambian. ¿En qué sentido? La adoración en la era digital cambió. Hoy una iglesia puede poner un playback y cantar con toda la congregación, no necesita equipamiento. Nosotros tenemos en el celular miles de adoraciones, podemos elegir y ponerlo en el momento que queramos. Entonces, no especificar solamente porque hay una guitarra y no hay músicos famosos que este ya es de Dios. Yo creo que estos son los errores que muy rápido se sacaron a flote diciendo, es un avivamiento porque esto está ocurriendo. O sea, los parámetros no son tan fuertes para sostener el avivamiento. Yo creo que los parámetros espirituales como convicción de pecado, transformación de vida, orden en nuestra vida, un reconocimiento del señorío de Cristo, sí son parámetros para decir aquí ocurrió verdaderamente un avivamiento. Creo que ahí tocaste varios puntos interesantes, el tema de estructuras y realmente lo que son principios que marcan un avivamiento. Las estructuras pueden cambiar. Sí. Por ejemplo, a contar un poco de mi experiencia, yo me convertí con esta estructura de pasar al altar. El pastor predica el evangelio y llama al altar. Y yo paso y empiezo a llorar, tengo muchas emociones. Había un teclado viejísimo, una guitarra muy vieja, un hermano que no cantaba tan bien, pero Dios me tocó y lloré. Sí. Y yo pensaba que todo el mundo tenía que pasar por lo mismo. Sí. Pero yo tuve una convicción de pecado, mi vida cambió gracias a Dios, pero después conocí a gente que jamás pasó por eso, pero eran misioneros, sí. Querían irse a lugares inhóspitos, a lugares donde casi nadie había llegado, para comunicar el evangelio y hacer cosas muy increíbles delante de mis ojos para el Señor, pero que nunca pasaron por esa experiencia emocional que yo pasé. Sí. ¿Podrías, mencionaste el tema de estructuras, que tenemos estructuras y tenemos un poco de principios básicos? No importa qué estructuras tengamos, mientras que sean bíblicamente válidos, mientras haya esa sed de Dios, sí. Ese hambre de Dios, esas ganas de que Señor, vení y avivame, vení, dame vida como vos querés darme. Yo pregunto a la audiencia si recuerda en este siglo XXI, fuera de Asbury, no sé cuántas personas fueron ahí, si hubo una respuesta como hubo en Hechos capítulo 2, ahí en Jerusalén,
una respuesta de 3.000 personas convertidas y bautizadas casi al instante, solamente por un mensaje de toque del Espíritu Santo y un milagro irrepetible que fue, la restauración de Babel, donde Dios confunde el orgullo del hombre, confundiendo las lenguas, y en Pentecostés restaura a través del Espíritu Santo predicando en diferentes lenguas. Y esto fue un impacto muy grande, pero más allá de eso, el milagro fue la predicación del Evangelio. Entonces, las estructurar un avivamiento, esto sería, y no quiero que nadie se moleste por lo que voy a decir, esto sería lo que ocurrió en Bogotá, Colombia, en el Centro Mundial de Avivamiento, donde me tocó estar varias veces. Se ha estructurado el avivamiento ahí y todos pensaban que un culto similar a lo que tiene el Centro Mundial de Avivamiento es lo que yo necesito. Volvieron a su iglesia lleno de unción, lleno del Espíritu Santo, pues se encontraron una verdad. No tengo las estructuras financieras para armar esto. No tengo cámaras, no tengo luces, no tengo humo. Entonces, como que algunos se desinflaron. Entonces, categorizar el avivamiento, estructurar externamente lo que es interno, lo que es el Espíritu, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, no podés saber de dónde viene el viento, solo podés sentir su efecto. Yo creo que a pesar de que es un avivamiento de la era digital, rompe un poco el molde, porque no hay mucha tecnología aquí. Una guitarra, un teclado sencillo, gente en el altar, gente esperando, ¿verdad? O sea, con esto también confirmamos aquello de que cuando Dios obra, cuando el Espíritu Santo está obrando, todo lo que es conforma, vamos a decir, los elementos que son secundarios pueden estar, así como no pueden estar. Lo que no puede faltar es la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Amén, amén. Ahí, por ejemplo, esa idea de dar libertad al Espíritu Santo, a veces me chocaba ciertas cosas que habían cultos, pastores, a veces con buena intención, decían, vamos a darle libertad al Espíritu Santo, pero ellos en su mente ya tenían una estructura bien cerrada. Darle libertad al Espíritu Santo significaba, vamos a cantar mucho, vamos a orar por la gente y esperemos que alguien se emocione, o que haya tal tipo de sanidad, tal tipo de milagro. Y lo que vemos en Hechos, creo yo, es que el Espíritu se manifestaba de formas diferentes bajo los principios que Jesús nos enseñó. Sí. Pero a veces alguien recibía don de lenguas, a veces no recibía. A veces eran bautizados sin que se ore por ellos, a veces eran bautizados al orar por ellos. Y sí, no sé si tenés comentarios sobre eso. No, y también mostró que no solamente del liderazgo, como Pedro, Jacobo y Juan, nacían los avivamientos, sino discípulos comunes y corrientes, que la Biblia ni siquiera menciona sus nombres, predicaban también y hubo avivamiento. Felipe, por ejemplo, hizo lo mismo que Pedro, pero en una forma más sintetizada, casi, única. Predicó al eunuco, se bautizó, se fue gozoso, lleno del Espíritu Santo, hubo escritura ahí, hubo explicación bíblica, lo mismo que hizo Pedro ante toda una multitud. Entonces, yo creo que nuestro gran problema es cuando nosotros queremos encajonar al Espíritu Santo, y esto viene, querido Fernando, del sectarismo post-reforma. Es decir, así tiene que ser para que sea de Dios. Este es un peligro, teológicamente y bíblicamente hablando. Se puede, vamos a decir, aspirar a resultados y frutos bíblicos, pero nunca decir el Espíritu Santo no lo va a hacer, porque sí lo va a hacer. Jamás pensaron que Jesús iba a conversar con la samaritana en el pozo de Jacob. Jamás pensaron que Jesús iba a tocar a un leproso. Jamás pensaron que parte del discipulado o los discípulos de Jesús iban a ser personas que no calificaban en ese momento. Y jamás pensaron que el Hijo de Dios iba a resucitar. En la escatología mesiánica del tiempo de Jesús, jamás pensaron en esa clase de Mesías. Entonces nosotros no podemos decir, lo de Asbury no es de Dios, porque podíamos pecar. Ahora, podíamos sí aguardar resultados y decir, sí lo puede hacer. Me gustó un post en Facebook que decía, ¿por qué no? Y yo digo lo mismo, ¿por qué no? Puede ocurrir aquí en IBA, puede ocurrir en cualquier otro seminario o universidad. Ojalá que ocurra que jóvenes vayan al altar a adorar a Dios. ¿Y por qué no? Claro que sí, si hay búsqueda, lógicamente Dios se hace encontrar. Sí. Y para culminar, Miguel, a mí uno de los versículos que me llega para buscar un avivamiento es Mateo 5:6, que dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Eso en el contexto de los fariseos. Los fariseos se querían ricos, ya, en justicia. Pero la idea de Jesús es, no, ahora yo vengo. Y si vos ya estabas saciado antes de que yo venga, mira, no sos bienaventurado. Sí. Y la justicia ahí significa tus obras, tu vida. Cuando Jesús dice,
hagan sus obras de justicia delante de la gente para glorificar a mi Padre. Si vos tenés sed y hambre de justicia, que tu vida sea agradable delante de los ojos de Dios, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, Dios te llama bienaventurado porque vas a ser saciado. Y ahí quiero preguntarte, sé que ya respondiste, pero también para llamar a la gente, ¿deberíamos buscar un avivamiento en Paraguay en el sentido colectivo? Sí. Yo creo en dos clases de avivamiento. Uno individual, porque he escuchado varios testimonios, secreto. De hecho es bíblico, eso: entra en tu aposento y ora a tu Padre, y Él, que ve los secretos, te va a recompensar en público. Y creo en el avivamiento comunitario, porque ha ocurrido en la Biblia y ha ocurrido en la historia del cristianismo. Pero hay un punto fundamental que vos dijiste: ninguna persona que está saciada va a buscar comida, ninguna persona que está saciada en su sed va a buscar agua. Solamente aquellos que sienten la necesidad van a buscar. Entonces yo creo que esa es la puerta, la llave al avivamiento, la necesidad de decir: Dios, te necesito, Dios, quiero que me llenes, Dios, quiero que levantes mi iglesia, vuelvas a encender, en el buen sentido de la palabra, etimológicamente hablando de avivar. Enciende otra vez la predicación, enciende el evangelismo, enciende la pasión por la oración, por la vigilia, por la adoración. Cuando existe este elemento de necesidad, ahí pasamos a ser pobres. Y los pobres son los que necesitan, ahí pasamos a ser enfermos. Jesús dijo: los enfermos necesitan de médicos, no los sanos. Y yo creo que este es un punto central que no debemos perder de vista. No sumarnos a un avivamiento como un arte mágico, sino que haya este elemento: necesito ser avivado. Hay algo que se está apagando en mí. Hay personas que antes han orado y leído la Biblia muchísimo, y hoy, por cuestiones de trabajo y todas las cosas, tienen un mínimo tiempo. Esto, desde la perspectiva bíblica del avivamiento, necesita justamente reavivar, volver a encender la oración y la lectura, y a eso llamamos avivamiento. Pero eso va a venir solamente a lo que vos especificaste: si reconozco, necesito, porque esa necesidad me va a llevar a buscar. Amén, amén. Bueno, gracias, Miguel, muchas gracias. Espero que esto llegue en buena tierra y que pueda animarnos a buscar un avivamiento que tanto necesitamos en todo el mundo, y al parecer nunca va a ser suficiente hasta la venida de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, y nos despedimos aquí de IBA Podcast.